Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Como siempre, el micrófono del Salón Verde que nos hace pensar en qué lindo que es volver a estar de manera presencial. Este micrófono es extraordinario y me parece, queridos y siempre presentes amigos de comunicaciones, a quienes agradecemos muchísimo. Me parece que el micrófono merecería estar profesor Sandro Laza Fallero en los libros de historia del derecho que se escriban en el futuro, porque es un símbolo, porque este micrófono del Salón Verde que funciona peor que peor, lo hemos puteado tantas veces a lo largo de los años por lo mal que anda, porque se corta en la mitad, porque hay que agarrarlo con las dos manos, etcétera, etcétera, porque hace unos ruidos insoportables. Y durante la pandemia, durante la época del aislamiento, lo extrañamos tanto. Uno cuando hacía los eventos desde la casa, eh, sin tener esta maravilla de verse, de ver que somos en 3D, ¿no? Increíblemente tenemos tres dimensiones. Y cuando todo esto parecía que se había ido y no sabíamos por cuánto tiempo se había ido, no sabíamos por cuánto tiempo se había ido, uno decía, caramba, qué lindo que era cuando el micrófono no funcionaba en el Salón Verde, ¿no? Así que ahora le perdonamos al micrófono, perdonamos que no funcione, perdonamos que haga ruido, cualquier cosa. Bien, el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que por un incomprensible arrebato de estímulos irracionales, curiosamente repetido dos veces, vengo teniendo el honor de dirigir por encargo de mis queridos colegas y de los tres claustros desde hace ya 10 años. Tiene un compromiso con esta manera de ver a lo jurídico no como un fenómeno normativo, sino como una realidad compleja, donde lo social, lo antropológico, lo histórico, lo económico, hacen una permanente y intercomunicada combinación. Y que no se puede trabajar un aspecto de lo jurídico sin trabajar los otros. Es como aquella imagen shakespeariana del mercader de Venecia de cortar la carne pero no derramar la sangre. No se puede, no se puede. Pero hay otro problema más grande, querido Guido Rosato. Hay otro problema más grande desde mi punto de vista. ¿Para qué son las facultades de Derecho? ¿Cuántas veces vengo repitiendo esto, María Rosa? ¿Cuántas veces vengo repitiendo esto? Es mi muy humilde manera de verlo. Yo creo que las facultades de Derecho tienen razón de ser sola y únicamente para cambiar el mundo. No veo otra motivación que pueda existir para que sea válido estudiar el derecho. Y esto significa tomar conciencia de que el mundo en el que vivimos, por decirlo en griego clásico, es una mierda. O sea, vivimos en un mundo donde más de la mitad de las mujeres y los hombres no tienen electricidad, no tienen agua corriente, no viven en viviendas mínimamente dignas, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación. Ese es el mundo en el que vivimos y ese es el mundo que tiene los ordenamientos jurídicos que están vigentes. Si nuestras facultades van a ser dedicadas, querido juez Joseph Helton, si nuestras facultades van a ser dedicadas al aprendizaje y la repetición de los ordenamientos jurídicos que tenemos, lo único que vamos a hacer es replicar el mundo. Replicar, preservar, mantener y endurecer el mundo horrible en el que vivimos. Si las facultades de Derecho se transforman en usinas de pensamiento crítico, en centros de reconsideración de lo que hay para hacer algo mejor,
Y si es necesario destruir, habrá que destruir. Pero destruir con la idea de construir algo que sea más digno de ser vivido que esto que hoy en día predomina en toda la tierra. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál sería el punto de apoyo para mover el mundo? En la famosa frase atribuida a Arquímedes, a mí me parece que nunca pueden ser las normas. O sea, nunca podemos generar un estudio crítico de las normas a partir de las normas mismas. ¿Y cuál es ese punto de apoyo externo? Y la visión de lo jurídico desde lo social, desde lo histórico, desde lo antropológico, y ahí entra lo artístico. Y ahí entra lo artístico. Y dentro de lo artístico entra lo literario. Y dentro de lo literario, mi querido amigo Guido Croxatto trajo la idea de dedicar un ciclo específico a la poesía. Inmediatamente a uno le viene a la cabeza la imagen de la genial Martha Nussbaum y esta idea de la justicia poética que ella acuñó y le dio marca registrada. Pero hay mucho más para hablar. Ustedes se han dado cuenta que determinadas líneas dentro del positivismo han erradicado de las facultades de derecho el dolor. El dolor no se estudia. Se debate sobre el aborto sin considerar el dolor inherente a las situaciones alrededor de las cuales el aborto se plantea. Se habla de derecho laboral y no se habla del dolor que significa el despido arbitrario. Se habla de derecho de familia, de divorcio, y no se habla del dolor que significa la ruptura de una pareja. Es como hacemos ciencia de dolor no se habla. Algo así como esa huevada de los hombres no lloran, es decir, los científicos no lloran. Los científicos no tienen un espacio para el dolor, para el sufrimiento, ni siquiera para la alegría tampoco. Y estamos creando una criatura de Frankenstein. Recuerden que en la versión de la genial Mary Shelley, en la primera versión de la criatura no era un monstruo, era hermosa, y era grande, y era fuerte, pero no era natural, no existía, no podía ser como en la riquísima novelita gótica de von Chamisso, Peter Schlemmer, El hombre sin sombra. ¿Qué sucede si estás hablando con una persona y de repente te das cuenta que esa persona no tiene sombra? Nosotros estamos construyendo en las facultades de Derecho un personaje sin sombra, un personaje que no existe. Le hemos quitado el dolor, le hemos quitado la vida a lo jurídico. Tenemos que volver a aceptar la poesía en las aulas de derecho. Las antiguas normas jurídicas en muchos pueblos se cantaban o se recitaban. El Corán, que es fundamentalmente normas jurídicas, se recita. La Torá, que son fundamentalmente normas jurídicas, se recita. La antigua legislación, el Gragager, la antigua legislación de Islandia, se recita. De manera que la poesía ha estado hermanada con el derecho a lo largo de los siglos. No es ninguna novedad.
no hay ninguna novedad. Hemos ido, por lo tanto, bajo la permanente y a veces insistente, hasta casi el nivel del hastío, presencia y acicate de Guido Croxatto, hemos ido trabajando a lo largo de los años un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, en general, casi todos y casi todas de Latinoamérica, ha habido alguna excepción. Hemos buscado diferentes países, hemos ido conociendo a autores y autoras que a veces no conocíamos, nos hemos ido comunicando a autores que descubríamos, autoras que encontrábamos, y creo que hoy en día hemos aumentado mucho nuestro conocimiento de gente que ha hecho poesía, y lo que es bastante difícil es encontrar a alguien que haya escrito poesía y que esa poesía no haya tenido nada que ver con los derechos humanos, con las grandes cuestiones jurídicas y demás. Parece que cuando uno hace poesía, más tarde o más temprano se toca con el derecho. De manera que hoy le toca a Idea Villariño. La gente me escribía diciendo, te equivocaste con el nombre. ¿Cómo se puede llamar Idea? ¿No? Digo, no, lo que pasa es que parece que los padres le ponían este tipo de nombres a todos en la familia, porque y, y yo tengo que decir la verdad, yo tuve que ir a buscar, como me ha pasado otras veces, en internet. La verdad, nunca había leído nada de ella. Nunca había leído nada de ella. Y vamos, hombre, qué bueno. O sea, ¿cómo aprende uno? Y quien va a coordinar hoy es nuestra queridísima amiga, siempre vinculada con la cuestión de poesía y derecho, que a veces participa exponiendo y por cierto lo hace muy, muy bien, y otras veces, como hoy, coordinando, la querida doctora María Rosa Ávila, a quien le paso sin más la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a este nuevo encuentro del Seminario de Poesía y Derecho. Es un honor para mí, como siempre, estar y coordinar este brillante panel, se los anticipo. El primero de los panelistas es Guido Croxatto, abogado, especialista en derecho público y constitucional en diversos países del exterior, Chile, España, Alemania. Bueno, tiene un currículum muy extenso. Voy a simplemente señalar el último cargo que está ejerciendo, director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación. Y además entiendo que es poeta. Así que bueno, tienes la palabra. Gracias. Bueno, gracias Ricardo por la introducción. Voy a tratar de ser breve, porque somos bastantes los que vamos a exponer. Me quedé pensando en dos frases que dijo Ricardo hace un momento, que me parece que resumen muy bien de este ciclo. Una es que cuando uno hace poesía tarde o temprano se topa con el derecho. Me parece una frase importante que resume una de las ideas que quería exponer, y es que nosotros nos dedicamos desde el inicio de este ciclo, que Ricardo publicó en el departamento con tanto entusiasmo, que sin duda hubiera sido realmente imposible desarrollarlo. La idea de que en realidad la poesía es parte del derecho, la poesía está en el origen del derecho, y haberla radicado en las aulas de derecho tiene mucho que ver con una formación que empobrece a los abogados y que termina generando una práctica profesional que se aleja cada vez más de unidad de justicia. Entonces, cuando nosotros reivindicamos el rol de la poesía, no lo hacemos como una veleidad del futuro o como algo naif, como es cierto, lo hacemos con plena conciencia casi analítica, diría que es una palabra que se usa tanto hasta la facultad de Derecho, acerca de la importancia casi instrumental para mejorar el ejercicio profesional de la abogacía. En términos
retóricos para empezar, y luego diría en términos éticos, morales, respecto del horizonte que tiene nuestra disciplina. Y ahí también creo que hay una vinculación que hay que trabajar, que es la vinculación de la poesía y la abogacía pública. La abogacía pública es un concepto por el cual nosotros, la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, estamos trabajando mucho. La escuela forma a los abogados que tienen interés de la Argentina. Muchas veces los abogados vienen de la universidad con una mirada muy recortada, muy cerrada, o muy técnica. Entonces, hablar de interés público, que vendría a ser una obviedad para cualquiera que se dedica al derecho, parece exagerado, porque no los preparamos a los abogados con un eje fuerte en derecho público o en derechos humanos. Los formamos más bien con una mirada, diría, acotada, de corto plazo, muy individualista, centrada en la lógica costo-beneficio, que favorece una mirada empresaria y economicista del derecho y de la práctica profesional. Entonces, el eje en derecho público o en derechos humanos está cada vez más alejado de la enseñanza del derecho, y si uno lo quiere ver de manera más romántica, podemos decir que eso va paralelo a la desaparición de la poesía, de la literatura y de las humanidades y de la filosofía en general de las aulas de derecho. Porque lo que va ganando espacio en las aulas de derecho, mientras desaparece la filosofía, la historia del derecho, la teoría del Estado, el derecho romano, la literatura, ese lugar lo empieza a ocupar el análisis económico del derecho, Posner, Coates, la tragedia de los comunes. Bueno, y los abogados nos vamos convirtiendo poco a poco en apéndice de los economistas, en tecnócratas. Dejamos de hablar como abogados y empezamos a hablar como administradores de empresas, como contadores. Y se desdibuja tanto nuestra disciplina que nos terminamos convirtiendo en tecnólogos de derecho, como se ha empezado a llamar en Brasil o en algunas regiones del sur de Alemania. Tecnólogos del derecho, es una profesión absolutamente deshumanizada. Y las letras y las humanidades, como decía bien Ricardo, son la base del derecho, bueno, son la base de la cultura occidental además, por lo cual, más que poesía y derecho, nosotros creemos que la poesía es la base del derecho. O sea, el nombre de este ciclo está mal, pero nosotros lo pusimos adrede para tratar de llamar la atención. Tenemos que volver a juntar la poesía y el derecho, porque en el medio pasó algo que a nosotros no nos gusta, y es que el derecho se tecnificó demasiado y se deshumanizó mucho. Tanto que ya la justicia parece un horizonte demasiado grande para el abogado. El abogado tiene aspiraciones más acotadas, más chiquitas, la justicia parece demasiado. Tal vez porque la injusticia es tan masiva que para cada abogado enfrentar la injusticia casi es, digamos, una tarea, digamos, abrumadora. Uno piensa en un médico, por ejemplo, en un avión en cualquier parte, cuando hay un problema de salud, se convoca un médico, el médico sale corriendo. Jura hacer eso, esa es su vocación, se preparó para eso, hace eso. El abogado no. Nosotros nos topamos con la injusticia, apenas caminamos una cuadra en cualquier dirección, cuando salimos de la facultad, las injusticias las empezamos a enfrentar a cada momento. Claudio recién veníamos de la Escuela de Abogados del Estado, injusticias cada 10 segundos. Viniendo acá, desde la Escuela de Abogados del Estado, como ustedes de la U, digamos, solamente en ese escaso trayecto, pero bueno, uno se va insensibilizando, como decía Adorno, porque es la única manera de convivir en esta sociedad, donde la injusticia nos rodea. Porque si uno se sensibiliza, rescata el dolor y la vulnerabilidad, como decía Ricardo hace un momento, uno se abre a padecer todas las injusticias y luego mirar, indignarse y reaccionar ante esto, que es lo que se espera de nosotros los abogados, reaccionar ante injusticias y hacer algo para transformar este desastre. La manera de no enfrentar eso es estudiarnos, insensibilizarnos, correr las humanidades de la literatura, la filosofía, y volvernos técnicos que hacen cuentas, planillas de Excel, y trabajan codo a codo con los economistas, los contadores. El problema es que el derecho desaparece como tal, se va convirtiendo en otra cosa. Ya no sé si tiene sentido, digamos, por el Ricardo decía facultades de derecho, tal vez lo son, pero tal vez ya no es el derecho como lo conocíamos, digamos, se ha empobrecido tanto, digamos, ha renunciado a su filosofía, ha renunciado a su lenguaje, ha renunciado a su ideario, ha renunciado tanto que hace falta volver a aclarar que la abogacía es pública por definición. Para nosotros la abogacía es pública por definición, porque el abogado jura defender la justicia y la justicia es algo público, está vinculado al interés colectivo. No es que hay justicia para unos y justicia para otros, no. La justicia está vinculada a la organización de la sociedad en su conjunto. Con lo cual la abogacía que se dedica a la justicia no puede no ser pública. Para nosotros la abogacía es pública por definición. Y esa es una de las cocinas con las que trabajamos. Y así como hacemos eso en la Escuela de Abogados del Estado, dentro de la Facultad de Derecho nos parece, ya diría de vida o muerte, rescatar la importancia de la poesía, porque es, como vimos en la charla que le dedicamos a Paco Rondo, es la palabra que queda en pie, digamos, la que no miente, un mensaje genuino que nos devuelve cierta confianza en lo que decimos, confianza que a veces no tenemos en los manuales de derecho, en las aulas de abogacía, en los tribunales de justicia.
esa desconfianza que ha ido creciendo en el derecho probablemente tenga que ver con que el derecho ha perdido mensaje. Y si el derecho se está quedando sin mensaje, porque ha ido vaciándose demasiado y tecnificándose mucho. Y los abogados somos tecnócratas. Desandar ese camino, digamos, no es sencillo porque por algo se produjo ese camino. Favorece ciertas dinámicas, favorece ciertos intereses que quieren que esto funcione así. Con lo cual, y a esos mismos intereses seguramente no les interesa la figura de los abogados poetas, que es la figura que nosotros rescatamos en este ciclo con Julián, con Ricardo hace 10 años ya. Digamos, la figura del abogado poeta no es un eufemismo, como no lo es lo de poesía y derecho. Si nosotros nos tenemos que poner a discutir con los filósofos analíticos del derecho, lo discutimos desde el rigor más técnico, desde la filosofía jurídica en el sentido, diría, digamos, más analítico del término, más lógico. La preeminencia que tiene la lógica formal no es un accidente. Y está muy bien hacer lógica en la facultad de Derecho porque hay que razonar bien. Pero eso puede esconder muchas veces la falta de contenido, porque la lógica es un juego de silogismos que no aporta ningún contenido. Si hoy crece la argumentación jurídica, es porque también, digamos, las normas paradójicamente han ido perdiendo peso. Y se puede argumentar cualquier cosa. El derecho es el que está perdiendo peso, en definitiva. Y a veces no nos damos cuenta de dónde está el problema. Digamos, ¿por qué el derecho, ese edificio, está perdiendo sustento? Y nosotros creemos que es porque ha perdido un mensaje, horizonte, ideales. La abogacía en su conjunto pierde forma, porque pierde palabra, en definitiva. No tiene palabra, no tiene lenguaje el derecho ya, y la poesía se lo puede devolver, digamos, porque es la palabra justa, como decía Facundo. Entonces, esa palabra que no miente, es esa palabra que además está arraigada a una cultura, a un suelo, no es que se exporta sino más. Es decir, la reivindicación de la poesía, que nos acerca un poco al romanticismo, en el sentido filosófico, tiene que ver con una reivindicación cultural, con la reivindicación de la historia y de la memoria. Y ahí es donde, con esto termino, quiero hacer un doble señalamiento, que lo repito siempre, pero bueno, lo repito una vez más porque esto queda grabado y algún día lo repetiremos con Julián, espero. Una es que no es un accidente que hayamos hecho esto en este departamento con Ricardo y con Julián, que es hijo. Y eso para mí tiene una doble connotación que vuelvo en la discusión con los filósofos analíticos del derecho. La poesía, a diferencia de la filosofía analítica y de la lógica formal, la poesía trae la corporalidad y la pone sobre la mesa. Y si hay algo que hicimos con la memoria y los derechos humanos, era buscar ese cuerpo que había sido desaparecido por el terrorismo de tantos cuerpos. Es decir, que la poesía, las emociones, el dolor, esto que mencionaba Ricardo, que había sido erradicado en la Facultad de Derecho en términos teóricos, también fue en términos prácticos, porque el terrorismo de Estado arrasó con la poesía, arrasó con la política y arrasó con la corporalidad por principio. Con lo cual no es un accidente que este ciclo tenga en Julián a uno de sus laderos. No es una casualidad. Más allá de que Julián es poeta y es abogado. Y luego pensar que la antropología, que es otra disciplina que mencionó Ricardo, es un giro en el último siglo. Que es pasar del dualismo cartesiano al monismo, ¿no? Y esto quiere decir que esta separación tan tajante entre hombre-mujer, sujeto-objeto, razón-emoción, mente-cuerpo, se desdibujó. Entonces, todos los que habían quedado históricamente del lado negativo de esta dualidad, que viene de Descartes, de la modernidad, que son sobre todo las mujeres, los homosexuales, los judíos, los indígenas, los animales, la tierra, todos los que eran vistos como recursos del hombre blanco europeo, la razón abstracta, de repente tienen derechos. Porque todos esos cuerpos que históricamente habían sido negados, tanto cuerpos y no tenían voz, de repente lo tienen. Y esto la filosofía moderna, contemporánea, lo trabajó y de vuelta, digamos, en el sentido más riguroso del término filosófico. Esto para traer a todos los filósofos analíticos en fila y discutir uno a uno con esto. No estamos hablando en el aire. Esto es lo que discute la filosofía contemporánea hoy. Bueno, Heidegger, que es un pensador bastante problemático, por algo reivindica tanto la poesía. Sabía lo que estaba diciendo. Y la excepción que menciona Ricardo, de un poeta no latinoamericano, fue Paul Celan, que es un poeta alemán, bueno, que no sé si Celan diría eso de sí mismo, pero bueno, un poeta que se fue a juntar con Heidegger, ¿no? Y que se termina suicidando. Digamos que detrás de este ciclo hay un marco teórico, esto es lo que quiero decir. Digamos, no es una veleidad que con Ricardo nos juntamos y dijimos, qué interesante empezar a traer 4 o 5 poetas. De hecho, yo siempre hago lo mismo, no hablo nunca de los poetas, pero no están Eugenio y Julián, que van a hablar de Idea Vilariño, pero yo no lo hago nunca, porque lo que sí me interesa a mí es que el marco teórico de este ciclo sea consistente y se entienda,
y se entienda que hay un montón de argumentos de la filosofía moderna, de la antropología filosófica, de la filosofía contemporánea, de la filosofía del derecho, de la crisis del positivismo, del auge de la lógica formal, que tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo acá. Además de reivindicar figuras de poetas latinoamericanas y de poetas mujeres. Estamos reivindicando la corporalidad, estamos reivindicando una identidad latinoamericana que fue arrasada por algo y que tuvo detrás un ideario, que es este ideario justamente de la filosofía occidental, traída de Europa, que favoreció la colonización primero, el terrorismo de Estado después. Con lo cual tampoco es un accidente, tampoco Julián como abogado poeta y como hijo. Y termino con una anécdota. Una vez en Frankfurt am Main, nos agarró Spiller, creo, es un profesor de filología de la Universidad de Frankfurt, con la hija de Paco Muñoz Conde, que es un penalista, lo debe conocer Paco, ¿no? Amigo de Zaffaroni. Claro, Rola Spiller, exacto. Fuimos a comer con Rola Spiller y la hija de Paco Muñoz Conde, que ahora no me acuerdo el nombre, me va a matar, y ella me dice en el medio de la conferencia, ¿y qué es eso que hacen ustedes de los abogados poetas? Como 5 o 6 años por esto. Y yo no le pude explicar, muy bien, me pasó un poema de Jorge Mones, ¿me acuerdo? Yo estaba ahí con ella, estábamos con Constantín y mi mamá ahí en Frankfurt, y yo no le pude responder bien la pregunta, porque además yo pregunté en un auditorio, había un montón de gente, como yo la verdad no tengo ni idea. Abogado poeta, digamos, esa figura que reivindicamos, abogado poeta, en realidad era el abogado lato que defiende el ideal de justicia. Como ese ideal se perdió y se dibujó, y hoy todos quieren ser abogados corporativos, que cobran dinero y casi se olvidaron del ideal que defendían, nosotros agregamos la poesía para tratar de recuperar en realidad la base de la abogacía, que no es muy distinta, como dijo Ricardo, de la base de la poesía, que es tratar de construir una sociedad más justa, de escuchar una voz genuina y de generar una comunicación en serio, y una comunicación en serio implica reconocimiento, implica recuperar y reconocer los derechos del otro, con lo cual ahí yo no sé si la poesía y el derecho son tan diferentes, como dijo Ricardo hace un momento. Es decir, yo voy a cerrar con esa idea, la voy a repetir porque me gustó esa frase, que cuando uno hace poesía tarde o temprano se topa con el derecho. Es una frase maravillosa, que dijo Ricardo recién, y yo, bueno, me quedaría con esa conclusión. Gracias. Muchas gracias, Guido, por tus brillantes palabras y reflexiones en tu ponencia. La segunda expositora es Eugenia Stracali, poeta y dramaturga argentina. Ha publicado Para escuchar la música del poema, Antígona, Ningún Dios no inspira sobre el mundo, Electra, Es posible matar al muerto, Abismadas, Ninfas, no musas, El alfabeto de los árboles, ¿Por qué no hablan las sirenas? Atlas de la poesía argentina, Atlas de la poesía argentina 2 y otras obras. Tienes la palabra. Bienvenida. Bueno, es un ámbito, tengo una sensación de extrañamiento, pero me gusta el desafío. Y eso que nos hemos disfrazado de seres humanos, ¿no? Cuando nos sacamos esta piel ni te imaginas. Igual somos como muy amigos con Juli, así que estoy acostumbrada también al contacto con él y es una experiencia. Bueno, algo que a raíz de lo que hablaron los dos, me gusta el tema de asociar y hacer lazos, ¿no? No venir así como extranjera, irme como extranjera, sino irme con lazos. Y voy a retomar algunas cosas que otros dijeron. Yo, ni bien me recibí en letras, di durante 3 años introducción al lenguaje jurídico en La Plata, la UNLP. Pues ya era poeta, una tímida poeta, y aprendí muchísimo de argumentación, cosas incluso que no había aprendido en lingüística, acerca de la pragmática, acerca del discurso argumentativo, de lo que Aristóteles llamaba el dispositivo, ¿no? Y aprendí
algo que a la luz de los años me hizo comprender la relación entre lo que podríamos llamar la lírica o la poesía y el derecho. ¿Qué son las palabras? Las palabras son argumentos apócrifos presentados como verdaderos. Y yo los tenía que enseñar como fundamentales. Los alumnos los tenían que aprender para. Yo tenía que enseñar la lista de falacias para que pudieran manejarlas. Y es una forma de enseñarles a mentir, ¿cierto? O a tener estrategias argumentativas y darse cuenta de cuando había una falacia de misericordia o una cita de autoridad o una falacia demagógica, ¿cierto? 20 y 30 y pico de falacias. Y yo me preguntaba, ¿y la verdad? Cuando yo viene la parte donde yo tengo que enseñar el discurso de la verdad dentro de lo que yo había aprendido como saber, sobre todo de las letras, a diferentes otras disciplinas sociales, es problemática porque siempre somos parasitarios de otros saberes, ¿no? Incluso de la escolaridad. Un poema, bueno, dame un poema para una acto escolar, sobre San Martín, un poemita, un cuento, ¿no? Como si la literatura y la poesía o el lenguaje poético no dijera la verdad y no tuviera un valor epistemológico en sí mismo y el lenguaje poético en su sonoridad, en su ritmo, en sus espacios, en sus silencios, en sus intervalos, en sus metáforas particularmente, tiene una potencia que es impresionante y en eso se distingue el derecho que no necesita probarse y faltarse, no necesita pruebas. Es verdadera en sí misma, no necesita ningún tipo de verificación externa. Y eso es muy poderoso. La poesía dice la verdad. Voy a voy a tomar un texto y además me gustaría leer algún poema. Como decía recién Ricardo, en una idea se lo pone su padre, la segunda hija, la primera hija de la familia que le pusieron Alma, un nombre que ahora puede ser más común, pero también a sus otros hijos los nombraron desde un criterio, podemos decir, político. Le pusieron poemas sobre hijas, metáforas. Por lo tanto, ya había una subversión absoluta en el hecho de nombrar. Entonces, un poco me parece que lo que es interesante, y lo digo totalmente abierto al funcionamiento que planteó que damos en Andalucía, es esto que decía yo recién respecto del lenguaje que compartimos, ¿no? Y dónde estaría la posibilidad de que el lenguaje jurídico tome la verdad, ¿no? De la poesía, y la poesía pueda volver al centro de la polis, ocupe un lugar tan importante como el lenguaje
persuasivo de los discursos argumentativos que intentan organizar o persuadir. La idea es que la poesía es útil en este momento y organizar cómo piensa entender su poesía ideal. La poesía es la única verdad también de su percepción. Dice en los diarios, ella escribió desde los 16 años, y que fue la de este libro, es una joya no solamente, podemos decir material, sino también su contenido, escribió sus diarios. Los diarios de los poetas no son diarios, hay una diferencia entre el diario y memoria. Los diarios tienen un material, podemos decir, valiosísimo para la escritura de poesía. Los diarios son, podemos decir, la fuente de la intimidad de un poeta. En todo lo que tiene que ver con no solamente lo que siente y piensa, sino también en los estados y donde el poeta o la poeta se permite decir la verdad también, sacarse la máscara y decir la verdad. En el caso de Uruguay Latino hay podemos decir, una obsesión por asumir que es imposible, por más que se ponga voluntad, evitar las contradicciones, las máscaras, las falacias. Entonces, ella, en una decisión vital, la otra ideología que es el positivismo, que no se consigue, se llama libertista. En libertista, el liberalismo va desarrollando fragmentos que tienen que ver con fragmentos de deseo, ¿no? Experiencia. Por ejemplo, un diálogo que tiene con alguien, una frase, por ejemplo, con el pueblo, el fragmento del poema estaba, alguna imagen que debería de la contemplación, y en el mismo material que se estaba en el poema. En una especie de fluir del lenguaje, donde lo relacional, lo argumentativo estaba subvertido por otros materiales que no pasaban por el filtro del razonamiento, ni siquiera del concepto de la retórica, de la situación, no de pensar que la poesía solo es forma o retórica o rima. Entonces, voy a leer la cita. Dice en el diario el 12 de octubre de 1941. Quiero decir esto. Todo lo que va plasmado en poesía, todo lo que paso a la libreta de poesía, es lo que tengo porque he vivido verdaderamente. Todo lo que yo diga sentir que no está apoyado por un problema, puede no ser cierto. Y la segunda cita, por otra parte, desde el 14 de abril de 1993, o sea, escribió el cuaderno que encontrábamos para los Unidos, siendo la librería, desde 23 años hasta el público público, o sea, que tiene el cálculo de la cita del día 1 del 93. Por otra parte, me olvidemos todos.
y tiene mucha imagen. Me parecieron cositas increíbles para pensar esta idea que les venía diciendo respecto de la verdad y el lenguaje de la poesía. Quiero decir esto, todo lo que he planeado que va presentando en poesía, todo lo que paso a la libreta de poesía es lo que digo. Entonces, lo primero que quisiera es ganar de como yo soy la sobre el lenguaje y la representación del mundo y sobre la vida en la poesía por hoy. La poesía es un espacio para habitar. Los que somos poetas y también tenemos otras profesiones, en caso de hoy tenemos imposible pensar en un día sin una experiencia poética que tiene que ver a lo mejor con un poema, con dedicar algo que después puede ser imposible darse a un posible poema. No es una separación, ocurre más allá de la planificación. Y esa epifanía se va materializando. Eso es lo que está también queriendo decir idea de la vida. Hay en el lenguaje neológico un gesto general de los padres, de nombrar a sus hijos con nombres no convencionales, es decir, que nos establezcan el repertorio de genealogías conocidas para nombrar, ideas, poemas, asuntos, metáforas. Son palabras que eligen como sustantivos propios para sus hijos. Exiliarlos de la circulación de la lengua prosaica y repetitiva del lenguaje funcional y de los hermanos son extranjeros del conocimiento, son extranjeros de la lengua o para quienes de moral habitan el la experiencia no es lingüística en realidad es poética, no gramatical y a nivel discursividad, insurgente y con una potencia extranificadora. Como señor Pablo de esta iglesia entendido sobre el joven, ha ido más allá de todo el acercamiento fue real y ahí también su distancia de Canaán respecto del nazismo. Es un filósofo extraordinario para pensar en el lenguaje, en la modernidad y el lenguaje en la poesía moderna. Y el texto, la esencia de la poesía, que es sobre Jorge, es impresionante. Y los libros donde Pablo explica esta desesperación de la posibilidad estamos hablando, lo plantea en dos libros en los que utiliza la metáfora del bosque, de entrar en el bosque como un lugar en el que vuelva a recuperarse la posibilidad de que el lenguaje signifique, que vuelva a decir, que vuelva a nombrar el mundo. Y ese bosque es la poesía. Como se nos ha ido sobre Jorge en esencia de la poesía, el poeta es el mismo lenguaje. No tiene identidad, sino que tiene subjetividad lírica, que no es lo mismo. Incertidumbre permanente del sentido. Disrupción imprevista de cristalización de la pragmática.
de la normativa, del uso corriente de la gramática y los manuales. Y veo también entonces el subjetivo. No es el sentido de la acción de su vida. También la mitad de la identidad que implica conocer y experimentar la verdad, no desde lo retórico, sino desde la retoricidad, que no es lo mismo. El concepto de retoricidad, que me parece hermosísimo, es de Goldman, y lo plantea en un artículo que habla de la bibliografía y de los diarios mismos. Hablando de ese pasaje, Goldman, que es un filósofo constructivista, un filósofo realista, plantea ahí que lo interesante del lenguaje del arte es la retórica. La retórica, como la retórica, es la disposición del hipótesis. Es esa disposición argumentativa para convencer al otro, ¿no? La retoricidad es la incertidumbre, la ambigüedad, lo oscuro, lo borroso, la neblina, los obstáculos en la comprensión, que es precisamente lo que es la poesía, el suelo y el superhéroe. El lenguaje cristalino, transparente, que apela a un único sentido, a una llamada prioritaria, la valórica, que es precisamente la lengua funcional, dramática y discursiva. La poesía no tiene un discurso propio para organizarse, como lo tiene la narración, como lo tiene el discurso administrativo, el discurso confesional, el discurso descriptivo, el discurso político. La poesía es no discurso, es una subversión, es retoricidad. Lo que hace es transgredir precisamente esas formas para poder revelar los sentidos que las escrituras dramáticas aceptaron, posibilizaron, volvieron a ver. Por la misma situación, ¿cierto? Esta idea también la plantea Valterdeño en un artículo que es muy complejo, pero en un párrafo dice algo muy interesante, y que es el artículo que Valterdeño habla de el lenguaje de los hombres, el lenguaje general y el lenguaje de los hombres. Y ahí habla de la lengua que él llama la lengua burguesa, o la lengua del burgués, es una lengua funcional, es una lengua, él la llama, no habla de posibilización, pero está exteriorizada, que es repetitiva, pero no es repetitiva como lo es el ritmo y el poema, pero es una lengua repetitiva. Y la lengua poética es aquella que puede todavía compartir con los pájaros, por ejemplo, el trino, o escuchar el susurro del viento. Es un lenguaje, podemos decir, prehagámico, no articulado, que saca sentidos que vienen de una vida de la imagen, o una vida de la imaginación, que viene del momento de contemplación de, por ejemplo, las estrellas, canales de los mares. Y esa la vida poética y la retoricidad tienen que ver con la recuperación del sentido inagotables. No solamente porque la poesía nunca deja de decir, sino porque la potencia está en el no conclusivo, en la posibilidad de planificar una interpretación o una hermenéutica definitiva.
En cuanto lo que me interesa es que Idea del alumno, y es muy interesante hablar sus diarios, expone su intimidad al modo en que lo hace teatralmente Manuel en la intimidad de sus monólogos. Expone en su poesía sus contradicciones, su subjetividad en constante movimiento. La idea de que pensaba algo y luego piensa otra cosa, o como en la cita que decía sobre la imagen. El reconocimiento que necesita construir una imagen para presentarse al mundo, para poder soportar lo real del mundo, sabiendo que es falsa, lo expone en poemas como material. Y para cerrar, la intimidad de Idea del alumno está politizada porque tiene también que ver con ese pacto de la verdad. No conoce otra forma de habitar el mundo, ¿no? Y me remite a la actual fórmula, lo personal es político, ¿verdad? Idea del alumno tuvo también poemas que son muy difíciles de escribir, los poemas de amor y los poemas políticos. Escribió muchos poemas de amor. No tuvo miedo de decir, a pesar de sus contradicciones, sin caer en el discurso romántico fetichizado, y escribió poemas políticos. Primero porque Uruguay estaba ligada a movimientos de izquierda, sus padres eran anarquistas, pero ella participó poéticamente y escribió en la revista Marcha poemas de las coyunturas políticas en las que estaba viviendo. O sea, no es que estaba ensimismada en sus diarios, en su torre de marfil, viviendo una vida poética. O sea, la intimidad expuesta era lo que hoy, en el presente, llamamos esta idea de que lo personal también es político, que no hay diferencia entre lo que nos atraviesa en el cuerpo, en la vida diaria, en lo que hablaban sobre el hambre, el dolor, las heridas, y lo político, lo que pasa afuera, es lo mismo. Entonces, bueno, termino y voy a leer un poema porque me van a matar. Una decía, le doy un poco de tiempo porque está y disculpen. Me pregunto, ¿no pensará a veces, no volverá los ojos a aquel instante aquel instante al libro que vuelve a su lugar, a aquella mesa de café en Malvia, ya tarde, al aire libre, conmigo y los muchachos, esta vez al café pajarería, de donde huí y dejé que me la alcanzara. No te acordás, supongo, de mi puerta entreabriéndose a las 2 de la tarde y tú con un sombrero que por fin regresabas. No te acordás, seguro, no sabés que una noche esperé y fue una noche de amor y no viniste. Y fui feliz vagando por la casa, escuchando la escalera, esperándote. Hubo también las noches, torpe de mí, te odiaba, en que llamaba, dígame, cómo ordeno esta serie, es mejor esto o esto, y esta otra en el suelo, con luna y retratos, tirados por ahí, porque todavía tienen manchas de vino,
O la noche terrible en que tú estabas llorando en el teléfono, nunca lloré, decía. Déjame ir, decía. Y yo, mi amor, te había echado, había muerto. Y yo, mi amor, y yo estaba con otro. Muchas gracias por la disertación. El próximo disertante, Juliana Sá, poeta, bueno, con una vasta obra que no voy a leer para ganar unos minutos más para su exposición. Bueno, tiene poesía que ha sido traducida al francés, inglés, italiano, portugués, bueno, y una vasta trayectoria como poeta en otros ámbitos que lo dejo pendiente. Tienen la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco, como siempre, estar en este espacio tan importante que me ha prestado vivido, un espacio para entender en esta facultad que construye cada vez más 17 encuentros hablando de poesía y derecho durante 7 u 8 años consecutivos. Me parece que habla de una trayectoria institucional y un espacio marcado y todo un imaginario, por supuesto, y yo espero que esto siga y pasemos 20 encuentros. La verdad que es un placer siempre venir acá y ahora de manera personal. Nada, la idea de niño me parece que convoca una potente voz femenina. Escuchaba atentamente lo que decía Eugenia, la verdad que me atrapa leer ese diario que ella escribió recién, los fragmentos que leyó, y el abordaje teórico que hizo Eugenia sobre la voz de Idea Vilariño. La verdad que yo repasaba y releía algunas cuestiones hoy a la tarde y volví a encontrarme con la potencia de una voz, ¿no? Una voz femenina en la poesía rioplatense, ¿no? Que para mí es una voz fundamental de la poesía en general, de la lengua española, ¿no? Una voz inimitable. Hija de esa generación, que es una generación de hombres, por lo general, de los poetas uruguayos, de Mario Benedetti, de Ángel Rama, también de Rodríguez Mongal, y del propio Juan Carlos Zanetti, que fue de algún modo su pareja, su amante, con quien tuvo esa relación de tensión también. Y ese poema Ya no, que es un poema que obviamente todo el mundo cita, y que es un poema revelador de un fracaso, de una imagen de la poesía que ella misma plantea y presenta sobre su hombre o el hombre al que ella amó. Me parece que en Idea Vilariño hay una idea fuerte que quedó, que es pregnancia de un imaginario del artista. Supongo que en eso tuvo hermanos que se llamaban Numen, Azul, Alma, y los anarquistas suelen ponerle a sus hijos sus nombres, ¿no? Yo he encontrado por el camino a nietos de anarquistas que tenían hijos como Estrella, Materia, Amor, Cielo, o hijos de los nombres de planetas, de constelaciones. En el imaginario anarquista, de los viejos anarquistas, lo importante era que los nombres no hicieran referencia a la trascendencia, a la imagen de Dios, ¿no? Los Bakunin, el imaginario de que la muerte de Dios, digamos, esa trascendencia, debe ser amputada por un vacío terrenal. Dios es el hombre, o en todo caso, es la construcción de la propia ley, ¿no? En ese sentido, citando a Luis Gregorich en el prólogo de su obra completa, El Canto, editado en Uruguay, Gregorich dice que esa impronta anarquista en la poesía villarina está en que Dios es el poema mismo. Dios es toda la poesía proyectada sobre la voz femenina, ¿no? No hay trascendencia sino por fuera del poema. Nocturnos, su ópera prima. Lo encontré en un saldo hace mucho tiempo por Corrientes y lo compré a 200 pesos. Nocturnos, que es esta la tercera edición, la edición de Sapire. Voy a leer
si muriera esta noche. Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si ese coito feroz, interminable, pelado y sin clemencia, abrazo sin piedad, beso sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, sí ahora mismo, sí ahora, entornando los ojos, si me muriera y sintiera que ya está, que ya la paz cesó, y la luz ya no fuera una espada, y el aire ya no fuera una espada, y el dolor de los otros, y el amor, y vivir, y todo ya no fuera una espada, y acabara conmigo para mí, para siempre, y que ya no lo quedara, y que ya no lo quedara. Los poemas de Nocturno, su ópera prima, dice Gregorich, haciendo un análisis, en realidad de toda la obra, diría del libro, pero especialmente Nocturno, es una discusión con sus contemporáneos, esos hombres que marcaban a fuego la poesía uruguaya y latinoamericana, y en la voz de la mujer es un desafío también a encontrar un poema sencillo, lo que acabo de leer. Es un poema que no es altisonante, más allá de todo lo que significa. Dice Gregorich que Vilariño en realidad tiene que construir su voz por arriba del modernismo de Rubén Darío, jugando el modernismo de Darío, que en Uruguay estaba representado por Julio Herrera Pesi, aquel poeta del siglo XIX y siglo XX, bastante maldito, que terminó siendo un suicidado en Montevideo, ese modernismo rioplatense, y también con el romanticismo de Lugones, ¿no? La tensión entre el romanticismo y el romanticismo y el modernismo rioplatense, ¿no? Versos breves, sin demasiada puntuación, bien sencillos, y en un diálogo con su dolorido yo, con un tono optimista, hablando de sus amantes, de la muerte, del mundo. En esta idea de que una mujer para la década del 40, 45 podía levantar la voz poco, podía susurrar, porque era una mujer, podía guardarse su intimidad, ¿no? Dice Gregorich que justamente es una poética de la omisión, porque una mujer puede decir cosas, pero los hombres pueden decir más. Entonces, en la política y en la resistencia de esa poesía, lo no dicho se torna en una máquina de política, de algún modo, ¿no? La poeta está no diciendo, pero diciendo, ¿no? Vemos que hay muchas poetas y poetistas en el ámbito de los presentes que utilizan esta técnica, ¿no? Por supuesto que sí. Ella, dice Gregorich, de algún modo es hija de Safo, es hija de Empíquio, ¿no? Es hija de Sor Juana Inés. Las tres tradiciones que están empujando su voz, más allá del modernismo y más allá del romanticismo. Y una retórica, que lo que acabo de leer es un poema sencillo cuya potencia es lo que decía recién Euja, la no argumentación, la no apelación a figuras retóricas o al barroco. Simple. Digo, pienso en Pizarnik, pienso en otras poetas, Baronelli, aquí, Baronelli, poetas que también juegan en esa línea. Dice Gregorich y cierro, y leo un poema intermedio. Una poesía que convoca sueños, deseos inconclusos, una poesía de dolores, de blasfemias que se callan, de secretos, una poesía de soledad radical, ante el amor y la pérdida, el fracaso del mundo. Si se habla de misticismo en idea de Vilariño, no es para aludir a Dios u otra categoría de lo trascendental, sino para designar un procedimiento verbal que no se agota en la descripción ni en el énfasis. El único Dios, la idea es la palabra poética misma, las melopeas, imperfecciones, las jadeantes. Y cierro con un poema que está escrito en una playa de Uruguay, a la que ella siempre iba a frecuentar, y iba a pasear a su perro, y había ido alguna vez con él,
habrán hecho el amor en la playa o no, que las toca. Un balneario hermoso, el Nuevo de Montevideo, que tiene la posibilidad de ir a esa playa y pensar en idea de niño, allí entre Piriápolis y Montevideo. Ella tenía una casa ahí, sobre la playa, donde escribió mucho. Mara se llama. Lo mío con horror. Tendrá su troncio como la leche que tomó la niña, como el pan que corté para mi hermano, cada vez más de troncio, el agua de lluvia, como las frutas, como mis limpias ensaladas. Tendrá su troncio, ¿sí? No puedo tenerlo, y está ahí hermoso y grave, como hace cuántos siglos fingiendo que es el mismo, que es purísima sal, que el único peligro es algún remordimiento. Muchas gracias por tu presentación. Nuestra última panelista, Andrea Gastrón, es doctora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Sociología del Derecho, directora de la Cátedra de Sociología Jurídica en la Universidad de Palermo, bueno, egresada de programas postdoctorales también en género, y bueno, voy a ser breve, pero tiene una extensa trayectoria. Tiene la palabra, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Guido, Julián, Eugenia, un placer escucharlos, Ricardo, y obviamente a María Rosa también. Y muchas gracias a ustedes por venir. Yo voy a usar algunas ideas un poco caóticas, tal vez porque la poesía no es. Y además porque yo no hablo, yo no soy poeta. Alguna vez lo fui, pero hace muchos años. Sí, es algo que estaba pensando cuando leí el poema ya no, yo lo leí entre signos de preguntas, el poema. Y en este caso, digo, pues tan interesante escucharlo, que voy a tomar otra vertiente, es más la vertiente sociológica, porque, digamos, me gustaría traer lo social a la mesa o al panel, teniendo en cuenta que, como decía Gilles Deleuze, el arte no es la realidad, pero sí es una exageración de la realidad, y entonces estamos frente a alguien que está hablando, tal vez de manera exagerada, pero que habla de la realidad misma, ¿no? Entonces, como la meta de los científicos sociales tiene que ver con la realidad social, pensaba traer esta realidad social aquí a la mesa y preguntarnos, digamos, la pregunta que me hago tiene que ver con el desde, ¿no? O sea, ¿desde dónde habla de Avilariño? Es una pregunta que remite necesariamente a un contexto, que es un contexto social, es un contexto histórico, es un contexto político. Y digamos, no porque yo tenga una respuesta, pero me parece interesante dejar esto en el aire, porque cuando Eugenia y Julián hablaban de lo no dicho, de esto que no se dice, tal vez porque era una mujer, bueno, eso tiene también que ver con el contexto, ¿no? Las mujeres no gritamos, las mujeres susurramos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, la voz de idea es casi una voz susurrada, pero que sale de las entrañas, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción y hay una tensión, ¿no? Algo que decía Ricardo, vos, Guido, te anotaste tu frase, yo me anoté la mía, porque me encantó, cuando él decía, en las facultades de Derecho no se estudia el dolor y no se habla del dolor, y yo creo que tampoco se habla del amor, ¿no? Porque no se habla de las emociones quedan, ¿no?, del otro lado, de lo que no es el derecho, queda en lo no dicho, ¿no? Los presupuestos jurídicos no tienen que ver con lo emocional, más bien todo lo contrario, lo emocional es lo que viene a embarrar la cancha de lo jurídico, ¿no es cierto? O sea, se supone que el homus juridicus
Es una persona absolutamente racional, avalorativa, no tiene sentimientos, no tiene corazón, ¿no? Como dice la canción, no tiene una idea política, no tiene una posición económica, no tiene intereses porque está viviendo casi como en la estratosfera, porque así esto tiene que ver con esta formación de la que mencionaba, a la que se refería Guido, ¿no? de los técnicos en el campo del derecho. Entonces, de esto no se habla, ¿no? La pregunta por el desde dónde habla la poeta, ¿no? Está muy, digamos, habla obviamente de un género, y ahí es donde aparecen los roles de género en esa sociedad rioplatense, no solo uruguaya. Me gustó lo que dijiste, Julián. Y esto nos lleva a la pregunta por el qué, ¿no? Es decir, todas estas experiencias, este nombre y estos nombres, ¿no? Yo también pensaba en la potencia de esos nombres que son nombres, todos estos remiten a lo no dicho, las constelaciones, el alma, todo esto no aparece en el lenguaje jurídico, absolutamente no, y estas son las preguntas que uno se hace, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva, ¿no? Y al contenido de lo que dice y no dice Idea y tantos otros poemas. Yo sí me quedé con el poema Ya no, que es muy conocido, y no solo con este poema, sino también con unas palabras que ella dice en una entrevista, cuando le preguntan acerca del amor y del enamoramiento y de esta relación tan compleja que tiene con Onésimo. Y le preguntan, ¿por qué pensás que no creías? Se refería a él cuando él dice que él no cree que ella estuviera enamorada. ¿Por qué pensás que no creía en tu enamoramiento? Porque yo muy a menudo decía no, él no, ahí, ¿no? Y para él no hay amor sin sumisión, seguramente, pero yo no tenía más remedio que decir no, salvo que estuviera dispuesta a dejar que me pisara la cabeza. O sea, ahí claramente aparece la relación de género y los roles de género en esa vida, ¿no es cierto? Que como todas las vidas, implica digamos, un acoplamiento, si se quiere, entre la vida individual, lo personal, y lo social, ¿no? Y lo colectivo, y esa historia en la cual lo personal siempre se inserta, porque justamente tenemos un cuerpo, y el cuerpo nos ubica socialmente, nos ubica históricamente, políticamente, etc. Así que, bueno, hablando de los roles de género, y para cerrar, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros, ¿no? Y me gusta dejarlo ahí, ¿no? Nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra para hacer el cierre el doctor Rabinovich, maestro filósofo. No, gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Rosa. Bueno, gracias a todas y todos. Gracias, Eugenia. Excelente.